Como les indicaba, ¿no? El proyecto acá te dice, te va a mandar, vas a mandarle la cantidad de temperaturas para validar. Luego se va a llamar el método y esto debe devolver. ¿Cómo que no estaba? Ah, ya, esto debe devolver el valor, ¿no? Si es menor a cero, el más cercano a cero, ¿no? Por ejemplo, acá ya tenemos la solución construida. Lo que vamos a hacer para poder explicarlo, vamos a estar dibujeando. De repente algunos no saben cómo dibujar. Les voy a explicar, esto es una herramienta muy útil para poder ver y capturar el valor en el momento preciso, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero saber en este momento acá, bueno, acá por ejemplo, estoy llenando mi lista de arrays. Puedo poner el dibujo acá y puedo validar si mi lista de arrays con qué datos he llenado. O acá también, ¿no? Al momento de llenar el array o las variables, ¿no? Por ejemplo, vamos a dibujar. Se hace clic derecho, a debug y ya application, ¿no? Later. Ya, ahora nos pide que ingresemos. Por ejemplo, acá tenemos que ingresar un entero, que es la n, la cantidad de temperaturas que van a haber, ¿no? Por ejemplo, le ponemos poner 5 temperaturas. Luego, luego tenemos que ingresar las 5 temperaturas. Por ejemplo, hacer 10, 3, 5, menos 10, menos 17. Y ahora sí nos manda a la parte del debug, ¿no? Porque ingresó al método, que está llamando acá al método. Ingresa, ejecuta, ejecuta esto y ya puedes dibujar, ¿no? Y puedes ver acá las cantidades. Acá también en la ventana del costado, en la pantalla del costado puedes ver, ¿no? Por ejemplo, acá puedes ir viendo los valores que van trayendo. Y así, cualquier error que tengas, de repente estás haciendo un programa, un algoritmo, y no sabes de repente por qué te trae un valor, cuando tú crees que la lógica que has hecho debería retornar tal valor. Para eso suele ser de bucear, ¿no? Para ver cuál es el error, dónde también está pasando el error, ¿no? Bueno, devolvemos que es el 3, ¿no? Y ahora veamos la lógica. Acá lo que hacemos es mandar un array con varios enteros, ¿no? Pueden ser negativos o positivos. Lo primero que yo hago es validar que no sea cero, que el array no tenga una cantidad cero. Si es cero, retorno cero, según como me dice en el documento. Por ejemplo, acá me dice, ¿no? Si el array es vacío, debe devolver cero. Entonces le damos un retorno cero. Ya, si el array no es igual a cero, entonces tiene alguna cantidad, hacemos un sort. El sort lo que nos va a ayudar es ordenarlo. O sea, vamos a ordenarlo, por ejemplo, de menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, y así sucesivamente, ¿no? Luego de esto va a crear dos variables que son ArrayList, uno que es positivo y el otro negativo. ¿Por qué creo un ArrayList y no creo un arreglo? Acá yo estoy creando un ArrayList porque la diferencia entre el ArrayList y el arreglo es que el ArrayList no necesita una cantidad exacta de datos. Por ejemplo, cuando yo creo un arreglo, cuando yo acá instancio un arreglo, tengo que poner su cantidad en valores, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Tengo que poner la cantidad de valores. Por ejemplo, si quiero agregarlo, puedo agregarlo así, 2, 4, normal, ¿no? Pero al momento de crear el arreglo, tengo que poner los valores. Por ejemplo, pongo new, int, pongo el arreglo, y acá debería poner la cantidad de dígitos que va a tener, ¿no? O sea, va a tener 5 valores, pero siempre va a ser fijo, ¿no? Siempre tengo que tener la cantidad exacta para poder tener un arreglo. O ponerle los datos directamente. Pero como acá no sabemos cuántos van a ser positivos o negativos, creamos una lista, ¿no? Un array list. Ya. Las dos listas están vacías en este momento acá. Luego de eso hacemos un for al arreglo, ¿no? Que tiene todos las temperaturas. Eh,
Luego de eso vamos agregando, ¿no? Si el arreglo es mayor a cero, mayor o igual a cero, le ponemos un positivo, ¿no? Si no, es negativo. Y ahí agregamos todos los valores positivos, negativos. Luego de eso ya hacemos las condiciones para validar, ¿no? Por ejemplo, si positivo la cantidad es igual a cero, retornamos el negativo, porque solamente vamos a tener valores negativos, ¿no? Entonces negativo, pero el negativo es el valor mayor. Negativo punto 6 no va a dar la cantidad, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos una lista, lista A, por ejemplo, ahí tenemos uno 2 bueno, menos uno menos 2 menos 2 menos 3 menos 5 y así. Cuando tú ordenas esto, va a salir así. Va a salir menos 5, coma, menos 1, coma, no, menos 3, coma, menos 2, coma y menos 1. Entonces el valor más cercano a 0 va a ser el último, porque estamos contando primero, segundo, tercero, cuarto, ¿no? Hay 4 valores, pero la cantidad me va a salir 4. Negativo 6 va a ser 4, pero esto cuenta, las posiciones son diferentes, las posiciones se cuentan desde 0. Este sería posición 1, posición 0, en la que sería, por ejemplo, posición 0, ¿no? En la que sería posición 1, sería posición 2, en la que sería posición 3. Y así podemos validar, ¿no? Pero como la cantidad es 4, para que nos dé este valor que es el menos 1, tenemos que restarle 1, para que nos dé la posición 3. Y es el valor más cercano al 0, ¿no? En cambio, acá, si el negativo es igual a 0, regresamos de los positivos el primer valor, que es la posición 0. Porque cuando nosotros ordenamos en los positivos vamos a tener 1, 2, 5, 10, y ese va a ser el orden, ¿no? O sea que el primero va a ser el más cercano a 0. Al revés de cuando es negativo. Ya, luego de esto ya tenemos las primeras condiciones, ¿no? Luego tenemos que validar. Validar si son iguales. Por ejemplo, acá. Ponemos primero positivo, el primer valor, o sea, el más cercano a 0, es mayor. Si es mayor al negativo, pero le estamos dando un MATLABs, que esto, ¿qué es lo que hace? Lo va a convertir en un valor absoluto. O sea, si es menos 2 va a ser un 2, ¿no? Y si acá es un 5 va a ser mayor, va a ingresar acá primero. Y nos va a retornar el valor negativo, ¿no? Si no, hacemos otra condición y validamos. Si es igual, retornamos el valor positivo. Y si no son iguales, también retornamos el valor positivo. Bueno, acá retornamos el positivo también, ¿no? Por acá ya hemos validado el negativo. Luego de eso podemos ejecutar el programa. Vamos a ejecutar. Y acá, por ejemplo, nos piden la cantidad de temperaturas que vamos a ingresar. Ingresamos 5. Ponemos 4, 20, 100, menos 1, 5. Ya, la más cercana a 0 es menos 1. Está funcionando correctamente. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto de cómo funciona o no entiende alguna parte? Una consulta, el size en los arrays es como length en los arrays. No, la diferencia está entre que en el array es length y el size es para las listas. No hay length en listas. Es como length, claro, pero no hay en listas, ¿no? Solamente length es en array y size es en listas. Ah, ya, pero igual guarda indexado, ¿no? Sí, correcto. Como lo explicaste antes. Ah, ya, sí. Sí. ¿Alguna otra consulta o se entendió todo? Bueno, la lógica pudo haber sido de repente con un solo for también, ¿no? Eh, por ejemplo, si recorres de uno en uno, te fijas cuál es el más cercano a cero, guardando el más cercano a cero siempre, comparándolo con el actual, y al final devuelves el más cercano, ¿no? Si es positivo, o También si es podría negativo. ser, También sería puede ser un cosa solo for.
sería cosa de probar, ¿no? La cosa que también tienes que validar otros casos. Por ejemplo, cuando te envías un solo valor, por ejemplo, envías el -20, tiene que salirte la respuesta -20, ¿no? Por ejemplo, si no envías ningún valor, bueno, eso es fácil hacerlo por el primer return, ¿no? Pero tienes que validar los demás casos también, ¿no? Las demás casuísticas. Podría ser con for de repente, pero igual vas a validar algunas casuísticas, ¿no? Claro, sí. Mm. La lógica puede variar, ¿no? No hay ninguna otra consulta, ¿verdad? Para comenzar ya con el tema principal. ¿Ninguna? ¿O no ninguna? Ya comencemos con el tema principal. ¿Alguien, cómo se llama, sabe qué es un servicio REST? ¿Ha visto, ha escuchado, de repente ha trabajado con servicios REST? Sabemos también. Es una interfaz para conectar servicios. Claro, bueno. Sí, bueno, es una arquitectura, se podría decir, ¿no? Es una interfaz, ¿no? Que utiliza los protocolos HTTP para poder conectarse a los servicios, para poder dar una respuesta prácticamente, ¿no? Bueno, para comenzar, vamos a explicar prácticamente cómo se va a hacer el requerimiento. Mira, este va a ser un pequeño proyecto, se va a hacer con estas entidades. Va a ser entidad médico, paciente, especialidad, examen, consulta y usuario, ¿no? Se ha creado una aplicación la cual permite registrar una consulta médica. Luego tenemos leyenda, lo que se va a hacer un CRUD, registro y consultas, ¿no? Estos son los requerimientos. La aplicación debe estar dividida en dos enfoques, backend y front. Spring Boot, Angular se va a utilizar. Bueno, todo se va a comunicar a través de servicios REST. Y los servicios REST solo se deben manejar con JSON, ¿no? Actualmente es el paradigma en casi todos los trabajos. En todas las empresas se utiliza el JSON. Luego la seguridad se va a usar con métodos mediante JWT. De repente han escuchado de JWT, que es para encriptar el contenido, ¿no? Primeramente se va a hacer el backend en un monolito y luego el backend en microservicios, ¿no? Las dos formas. Acá tenemos cómo hacer la estructura de la base de datos. Este archivo se los va a pasar para que tengan en cuenta lo que se va a hacer, ¿no? Y bueno, comencemos. Primero que nada, vamos a hacer un proyecto demo, ¿ya? Agregamos nuevo. Acá vamos a poner, en vez de ya project, vamos a poner Spring Started Project. No sé si alguien ha escuchado de Spring o no. Bueno, voy a comentarles acá qué es Spring, ¿no? Spring es un framework para desarrollo backend con Java. Antiguamente se usaba, por ejemplo, otras plataformas para Java que eran diferentes, ¿no? Por ejemplo, se usaba sí, Java creo que era. Java Server Face se usaba JSF. JSF se usaba anteriormente, que eran las vistas así. Por ejemplo, eran así, ¿no? Las pantallas eran así prácticamente, ¿no? Que tenías tu pantalla como una aplicación de escritorio. Bueno, o- acá, por ejemplo, te dan aplicación web, pero con JSF. Y bueno, era JCF, también había timers, ¿verdad?
algo así. Ya, en Java también, ¿no? Esta era otra con Spring también, pero todo el lado del servidor, ¿no? Actualmente las empresas ya no usan estas herramientas. Es verdad que educativamente de repente todavía se siguen enseñando, pero ya no se usa, ¿no? Por ejemplo, acá hay un curso Spring Boot MVC con Timely. Es una forma práctica de hacer una web, ¿no? Pero no es lo que actualmente las empresas buscan. Luego de esto, ahora Spring tiene varias herramientas, por así decirlo, que se puede usar para microservicios, programación reactiva, nube, web apps, servlets, aplicaciones batch, Event Drive, ¿no? Bueno, mm, ya por ejemplo acá tenemos, a ver, Mil Projects. Ya, lo que se suele usar mayormente, lo que me has pedido es Spring Boot, que se basa en el Spring Framework. Spring Framework se basa en todo, ¿no? Prácticamente, ¿no? Es la base de donde nació Spring Boot. Luego también está Spring Data, que viene a ser lo que es conexión a la base de datos. Por ejemplo, para acceder a cualquier base de datos, sea relacional, ¿no? Si es no relacional, se suele usar otro Spring. Creo que también sirve para no relacional, depende del caso, ¿no? Spring Cloud es para hacer microservicios en la nube. Spring Security se suele usar con JWT, por ejemplo, para darle seguridad al código. Mayormente los endpoints, ¿no? Cuando envías un servicio que esté seguro. Luego hay varios, ¿no? El GraphSQL, este es para ese tipo de base de datos, que es no relacional. Spring Session. Y hay varias herramientas de Spring que se pueden agregar, ¿no? Pero los más usados son Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud y Spring Security. Sí, son los más usados actualmente. Ya, comencemos con el proyecto. Ya, como les decía, ustedes pueden crear el proyecto desde acá o también pueden irse acá. Spring, lo que era Spring Boot, ¿no? Acá, Start Spring, es- Spring Initializer, ¿no? Ya, acá ustedes pueden escoger el proyecto que quieren, Maven, Gradle, el lenguaje que quieren, Kotlin, Groovy, Java. También la versión de Spring Boot que desean, ¿no? Por ejemplo, acá te recomienda la 2.7.2, ¿no? La 3 todavía no está en LTS, pero ya muy pronto va a estar en LTS. Luego pones el grupo, el artefacto, el name del proyecto, la descripción, el paquete que vas a usar. El Java que vas a usar se puede usar desde el 8 hasta el 18. Les recomiendo usar el 11 ahorita que es LTS o el 8 también, pero ahora se está migrando al 11 mayormente. Y acá pueden agregarle las dependencias, ¿no? Por ejemplo, pueden agregarle JPA, el Spring Data, que es para la conexión a la base de datos, el MVC, que es Spring Web, que es para los controladores, para poder exponer los servicios que se van a crear, ¿no? O sea, las consultas que se van a hacer. También. Y ya, eso es todo. Esto mayormente se suele usar, ¿no? Pero ya, comencemos con... Luego de esto se puede generar. Normalmente generar, te va a bajar el proyecto y luego lo puedes abrir, ¿no? Te baja el proyecto y lo puedes abrir. Lo puedes abrir, ¿no? Ya. Espera un momento, entonces. Bueno, este proyecto lo puedes abrir o también lo puedes crear directamente desde acá. Como le digo, esto también es lo mismo que la web, ¿no? Que esto de acá viene a ser lo mismo. Ya, entonces, acá escribimos el nombre del proyecto, ponemos Maven, puede ser Maven o Gradle. Mayormente se usa Maven. Jar, puede ser Jar o War, pero se recomienda usar Jar para proyectos en local. La versión del Java, vamos a usar. Actualmente
estoy usando el 8, pero podemos cambiar al 11. Podemos cambiar acá, Windows Preference, JDK, instalas, agregamos el Java 11, equipo, C, programa, Amazon Codeto, JDK 11, ¿no? Y acá tenemos todo lo que es el JDK 11. Espérate. ¿Está bien? Tenemos finish. Y podemos usar el 11 también, ¿no? A ver, aplicar, include. Ya. Ahora creamos, por ejemplo, el nuevo proyecto. Le ponemos demo, Maven, Java 11. Esto lo dejamos igual. Demo de proyecto, también lo podemos dejar igual. Ponemos siguiente. Acá le ponemos los paquetes que se van a necesitar. Como dije, ya primero es el JPA. Ese es uno. Luego viene el starter, este de acá, el Spring Boot DevTools. Y el del controlador, ¿no? Era el MVC, ¿no? Este es el Spring Boot. Ya, estos tres para comenzar le ponemos Next y bueno, Finish, ¿no? Y automáticamente debería crearse el proyecto acá. Esperemos que terminen de cargar las dependencias. Todavía están bajando las dependencias que terminaron de bajar. Ya, por ejemplo, podemos ver, por ejemplo, acá el proyecto, Demo Application. Ya, por ejemplo, acá yo voy a ejecutar el proyecto. Y acá tenemos la parte del proyecto, ¿no? Tenemos el paquete, la carpeta del proyecto, el paquete y la clase Starter, ¿no? Ese es donde inicia el proyecto. Spring Boot Application. Desde acá, si en esta clase, así tú crees más clases, no vas a ejecutar el proyecto, ¿no? Y tenemos en la Application Properties, donde se van a poner la conexión a la base de datos. Y depende de las propiedades que se quieran hacer, ¿no? Puede ser para cambiar el lenguaje y varias. Según la propiedad que se necesite, se va especificando acá. Luego tenemos el POM. El POM es donde se agregan las librerías. Por ejemplo, acá están las tres librerías, que son las dependencias que se han agregado, ¿no? Que es el Starter, Spring Boot Starter, y viene el DevTools y el JPA y el Web, ¿no? Y acá se pueden ir agregando más librerías, ¿no? Vas, pones, pegas y agregas una librería adicional, ¿ya? Eh, a ver, dígame, si yo ejecuto este proyecto, ¿creen que va a compilar o no? Otra cosa que me olvidé decirles es que deben instalar alguna base de datos. Yo les recomiendo trabajar con Docker, bueno, con Postgres. Bueno, acá tenemos una de Postgres. Como ahí lo tengo creado en Docker, ustedes pueden instalarlo manualmente, ¿no?
Esta es mi base de datos pobres. Y acá puedo crear base de datos, ¿no? Ya, bueno. La conexión, bueno, hay que cerrar esto. Cerrar todo. Y el proyecto está acá. Ya, intentamos ejecutar el proyecto. Ponemos clic, run, Spring Boot App. Recuerden, este es un proyecto Spring, así que se debe ejecutar en Spring Boot App, ¿no? Bueno, crean los archivos. Profesor, disculpe, ¿me podría decir cuáles son las dependencias que instaló? Claro, sí. Es el 3. El JPA, JPA Data, el Starter Web y el DevTools. Son esas tres. Esta viene por defecto. Esta te la instalé. Mira, actualmente me sale un error porque tengo instalada la dependencia de JPA. Por ejemplo, si yo la comento, JPA la comentamos. ¿Qué es lo que es la dependencia de JPA? ¿Eh? Disculpa, no te escuché. ¿Qué es lo que hace la dependencia de JPA? Ya, la dependencia de JPA es para hacer la conexión a la base de datos, consultas a la base de datos, todo lo referente a la base de datos. Cuando tú no tienes una cadena de conexión, cuando tu aplicación no está conectada a una base de datos y tienes la dependencia de JPA, tu aplicación se cae porque lo que está buscando es que esté conectado a una base de datos. Por ejemplo, acá te dice, ¿no? File to configure the data source, o sea, tu conexión a la base de datos. No está, el atributo URL no está especificado y te pide file to determine suitable driver class, ¿no? Te piden que lo configures para poder funcionar, ¿no? Mira, acá lo borramos, guardamos, que se actualice el proyecto. Ahora volvemos a ejecutar. Y ahora el proyecto sí se ejecuta, y se dan cuenta, ¿no? Se dice el proyecto se ejecutó en el puerto 8080. Es el cual hace la dependencia, ¿no? Pero nosotros necesitamos la dependencia para poder trabajar, ¿no? Ya. ¿Se puede cambiar el puerto? Sí, claro, se puede cambiar el puerto. En el Properties puedes cambiar el puerto. Mira, hay que cambiar el puerto. A ver, un toque. No recuerdo exactamente cuál es, pero ahorita lo vemos. Por ejemplo, acá, Server port 8090, ¿no? Pero quitemos la dependencia de JPA y ejecutamos, ¿no? Y se cambió el puerto al 8090. Como te digo, todo eso se va en el Properties. En el Properties uno va colocando la dependencia que quiere, ¿no? Por ejemplo, si quiere cambiar el puerto, si quiere conexión a la base de datos, esas cosas se van haciendo en el Properties. Normalmente se trabaja con el 8080, que es el de localhost. Es el por defecto, ¿no? Ya, ahora tenemos que conectarnos a la base de datos. Ok. Aunque vamos a primero exponer un servicio sin necesidad de conectarnos a la base de datos. Vamos a borrar esto de acá. El web. Vamos a hacer para después. Y vamos a crear. Borrar. Ah, ya, ahora que me borran otra dependencia.
ingreso. Vayan, Carlos. Ya. Primero que nada vamos a crear, tenemos el paquete. Vamos a crear un modelo. Punto model. Y acá en esta carpeta se suelen ir los modelos, ¿no? Un modelo viene a ser, por ejemplo, el objeto que vas a crear. Tú creas tu clase. Por ejemplo, el modelo puede ser persona. Y cuando creas tu clase persona, creas sus variables, ¿no? Pues la variable puede ser eh, integer ID, puede ser, por ejemplo, string nombre. ¿Recuerdan cuando se crean las variables tienen que ser privadas? Ya son privadas. Y luego se debe generar su método, ¿no? GetIsEt. Pero para generarlo más rápido ponemos clic derecho, source, y ponemos generar getAndSetter, ¿no? Seleccionamos y generamos. Y ahí tenemos nuestro objeto. Luego de eso, vamos a crear nuestra clase controller, ¿no? Pero para eso necesitamos nuestro paquete de controller. También creamos un nuevo paquete, punto controller, y vamos a poner nuestra clase persona controller. Java clase persona. Lo que se recomienda siempre es separarlos por paquetes para ordenarlos, ¿no? Por ejemplo, los controladores van a estar dentro de esta clase, los modelos dentro de este paquete, y así sucesivamente, ¿no? Por paquetes. En el persona controller vamos a poner una anotación que es de Spring, REST controller. REST controller siempre tiene que ser del Spring Framework, annotation REST controller, ¿no? Lo que esto nos va a ayudar es a decir que cuando queramos devolver algo, va a venir a este controlador, va a buscarla según la URL y va a devolver, ¿no? Por ejemplo, le ponemos un getMapping, un método, tenemos un public void, saludar, y ponemos acá no que hemos creado todavía un repositorio, o sea, ¿no? Pero le vamos a poner un getMapping, ¿ya? Getmapping, ¿ya? Y acá podemos retornar podemos retornar un string, ¿no? A ver, ¿toqué? Claro, podemos retornar. Ponemos hola. Ya, esto lo podemos ejecutar. Y ahí tenemos nuestro esto. Bueno, tenemos otra herramienta que se llama Postman. Vemos. Ya. Por ejemplo, acá tenemos localhost, ¿no? Localhost. Ya, esto nos debería devolver. Cuando toque. Ya, a ver, acá entramos al... Esperamos una nueva.
Pero todo esto. Ah, ya sí. Acá tenemos que poner también la ruta que queremos, ¿no? Por ejemplo, queremos record mapping. Acá ponemos la ruta que va a ser, por ejemplo, tenemos esto, ponemos y ahí ponemos persona, ¿no? Persona. Ya, esperamos que se ejecute. Y ahora creamos un nuevo, ponemos localhost 180 y ponemos persona. Persona. Ejecutamos y no nos devuelve nada, pero acá está que se ejecuta el hola, por ejemplo, ¿no? Esto es para poder ponerle una ruta a la URL que va a ser, ¿no? Por ejemplo, el puerto es localhost 8080, se le agrega una ruta adicional y luego la ejecutamos, ¿no? Al no estar devolviendo nada, se imprime acá. Es una forma de hacerlo, pero lo que se recomienda es trabajar con los paquetes y hacerlo de la forma más desacoplada posible. Por ejemplo, en esta clase de red controlador con persona controladores, nunca debe haber lógica. Acá no hay lógica. Donde debe haber lógica es en el service implementation mayormente, ¿no? Por ejemplo, se crea otro nuevo paquete, ponemos punto demo y ahora ponemos el service, creamos una nueva clase, persona service, luego de esto creamos otro nuevo paquete, implementation, que es la implementación, y acá se crea disculpen, el de acá no es la clase, acá suele ser interfaz. Lo cambiamos. Para cambiar le ponemos un refactor, rename, y le ponemos la I, ¿no? Por ejemplo, I de interfaz. Lo guardamos y acá en vez de clase ponemos interfaz. La interfaz sirve para sobreescribir los métodos mayormente, o sea, acá yo por ejemplo puedo poner un método que sea un void saludar. Y este método, la clase que implemente esta interfaz, tiene que tenerlo obligatoriamente. Por ejemplo, acá vamos a crear una clase que también va a ser persona service implement, ¿no? Y esto va a implementar la interfaz y persona. Ya implementamos, ¿no? Y acá nos sale un error, si se dan cuenta. Nos dice el tipo de persona service implementation debe implementar el método abstracto de la interfaz, ¿no? Vamos acá a implementar métodos. Y cerramos todo esto. Y en persona control lo que estaba acá. Tiene que irse acá, ¿no? Ya, este va a ser el hola, ¿no? Y ahora, para referirme a esto, tengo que hacer esto. Tengo que primero... Acá mayormente en Spring se suele usar programación orientado a objetos normal, pero también se usa lo que son inyecciones de dependencia. La inyección de dependencia es como cuando instancias un objeto, pero sin instanciarlo realmente, ¿no? Porque solo lo hace una vez. Por ejemplo, tú pones tu objeto que es persona y persona service, pones y persona service. Y acá tú estarías aclarando tu objeto, pero no lo estás instanciando porque tendrías que poner el new y persona service, ¿no? Bueno, ya, para instanciarlo, ¿no? Pero lo que no queremos no es instanciar, sino inyectar. Para inyectarlo, se usa el autorider, este de acá. Lo que hace esto es automáticamente Spring te lo guarda en memoria
los métodos que contenga esta interfaz, ¿no? Por ejemplo, esta interfaz actualmente tiene un método y todo te lo va a guardar en memoria. Si tú no le pones el autorider y no lo instancias, te va a salir un null pointer exception, porque no tiene ningún método y no está apuntando a ningún lado, ¿no? Un error común. Siempre que inyecten algo deben ponerle el autorider, ¿no? Luego de esto ponemos el persona service, punto, y llamamos al método que es saludar, ¿no? Ya sería todo. Bueno, se va a ejecutar nuevamente el proyecto. Se ejecutó. Borramos todo. Probamos. Salió un error. Error de conexión. A ver. Tenemos el modelo, dorador. Vamos a ejecutar. A ver. Acá nos dice un error. Error start implication content. Hay un error al crear el persona controller. ¿Ah? No encontramos. Allá. Acá, esto de acá se suele comentar, por ejemplo, este problema. Tenemos la interfaz, persona service, tenemos el método, tenemos la implementación. Acá me falta tenemos que ponerle que es un service, ¿no? Por ejemplo, ya que es un service, este es un service, ¿no? Se pone que es un service, y ahora sí, a ver. Estas anotaciones son realmente importantes. Cuando tú no las pones, por ejemplo, el service es para indicar que esta clase es la implementación del service, ¿no? Acá, por ejemplo, en controller se pone res controller para indicar que es lo que se va a exponer al cliente o lo que se va a visualizar, ¿no? Cómo llamar al método desde afuera. Esta anotación es para la parte de la inyección de dependencias. Y estas son prácticamente necesarias. Res controller, autorider, la de service también son necesarias cuando queremos inyectar, ¿no? Ahora, por ejemplo, hacemos la consulta y nos sale el Lola, ¿no? Lo que se recomienda siempre es hacerlo lo más desacoplado posible en el proyecto, como estoy haciéndolo. Por ejemplo, hay varias carpetas, varios paquetes. Y si yo quiero modificar en algo, por ejemplo, quiero modificar el método, solamente me voy o de repente parte de la lógica, me voy a mi implementación. Y acá yo modifico, por ejemplo, en vez de que sea hola, pongo hola mundo, ¿no? Modifico mi lógica y solamente estaría modificando esta parte sin necesidad de modificar las demás clases, ¿no? Y estaría funcionando igual. Ponemos y acá dice hola mundo, ¿no? Igual, si quiero agregar una clase nueva de repente, o si quiero agregar un nuevo endpoint también, siempre tiene que serse modular, ¿no? No sé si tienen alguna consulta al respecto, sino para comenzar con el proyecto en sí. Nada. Lo que sí les recomiendo leer es el IOC de Spring Boot. Eso pueden leerlo. Para que entiendan más lo que es el control de la inyección de dependencias, ¿no? Que es el IOC container, ¿no? IOC container. Esto búsquenlo, se lo recomiendo, para que puedan entender mejor lo que es la inyección de dependencias. Cómo es que se guarda cómo que la instancia de la clase o de la interfaz se guarda en este espacio de memoria. ¿Tienen alguna consulta? Disculpa, ¿puedes hacer un resumen más o menos de cómo funcionan los paquetes, cómo están interactuando? Solo en modo de tenerlo claro.
Porque, bueno, este es el modelo vista controlador, ¿no? Claro, prácticamente es un modelo de vista controlador, Ah, pero ya. con más paquetes, ¿no? Este es el modelo tradicional que se suele usar actualmente, que es controller, modelo, el service y el implementation, ¿no? Bueno, se comienza primeramente por el controlador. Luego del controlador se pasa a la interfaz. Podemos ver acá la interfaz. Y luego de la interfaz se va a la implementación, ¿no? Que viene a ser acá. El modelo se suele usar las entidades que van a referenciar a la base de datos, ¿no? O sea, esta clase debe referenciar a una entidad en la base de datos. ¿Entiendes o es algo que no? Sí, claro, bueno, la clase persona pues, es, por así decirlo, una tabla en la base de datos, ¿no? Una tabla Claro, persona donde se va claro. a consultar. Acá van a estar las consultas. Imagino que se va a usar una librería o qué Sí, se se usa va a acá usar, para consultar. para consultas se va a usar lo que es JPA. JPA, Ah, el JP. Hibernate, ¿no? Hibernate. Que viene a ser el ORM de Java, ¿no? Ya, cuando tú quieres usar JPA, se suele crear otro paquete que viene a ser .dao. En el DAO se crean las interfaces con los métodos correspondientes de la clase, ¿no? Del modelo, ¿no? Ahí se crean los métodos y eso se llama en la implementación. Esto lo vamos a ver en otro proyecto que va a quedar, que va a ser conectado a la base de datos. Pero sí llegaron a entender cómo es que llego a este resultado, ¿no? Hola mundo, por ejemplo, ¿no? Sí, Vamos a crear otro proyecto. Recuerden, es Spring Start Project, ¿no? Vamos a poner otro nombre, vamos a ponerle media. Media. ¿Sí? Acá le vamos a cambiar el paquete, por ejemplo, que sea con. Está bien, hay que ponerle un sample nomás. Acá le podemos cambiar las definiciones, ¿no? El snapshot, proyecto, ya seguimos. Recuerden, es el JPA, es el MVC que viene a ser el de acá, el Spring Web, y el DevTools, ¿no? El Spring Boot DevTools. Esos tres son básicos siempre para iniciar un proyecto y ya luego se pueden ir agregando directamente desde el POM, ¿no? En el POM podemos agregar más. Vemos qué versión es la más actual. La más actual es la 2.7. Hay una versión 4, pero SM4, 3, pero SM4, así que no. La 2.7 usamos. Las versiones Snapshot son como versiones de prueba todavía, ¿no? Que no son de repente estables, pueden tener algún bug o algún error, ¿no? Pues no se suelen usar para servidores de producción o para proyectos, ¿no? Mayormente. Se suele usar para pruebas. Ya, voy a guardar esto. Ya tenemos nuestra aplicación, nuestro esto. Y ahora vamos a crear una base de datos. Por ejemplo, yo acá tengo una media, pero vamos a crear una base de datos nueva, ¿no? Crear nueva base de datos, base media APD2. Creamos la base de datos y mi base de datos está vacía. No tiene ninguna tabla. Renovar, no tiene nada. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer primero va a ser crear los modelos. Pero antes que nada vamos a conectarnos a la base de datos. Recuerden que si actualmente estoy con el JPA, ¿no? Si no me conecto a la base de datos, no va a ejecutar. A ver, probamos.
Intento ejecutarlo, pero no me deja, ¿no? Así que lo que primero que tenemos que hacer es conectarnos a la base de datos. Para eso hay cadenas de conexión. Lo voy a preparar más práctico. Ya, por ejemplo, tenemos el Spring JPA Database, el tipo de base de datos, el Spring JPA Show SQL. Esto es para que cuando tú hagas la consulta desde el Java, te salga en la consola la forma que está haciendo la consulta, ¿no? Hay que ponerle tú para que nos muestre. En Spring JPA Hibernate del Auto, acá hay varias formas, puede ser create and drop, hay varios, ¿no? Create and drop, create none, update. Realmente vamos a poner create and drop. Lo que hace esto es crearte las tablas automáticamente. Lo que hace esto es crearte las tablas automáticamente y bien ejecutes el proyecto. Luego de esto viene el Spring Data Source Drive, que es el driver de la base de datos, ¿no? Por ejemplo, estamos usando actualmente PostgreSQL. Este es su driver. También hay driver para MariaDB, SQL Server, hay diferentes drivers, ¿no? Luego nos pide el usuario de la base de datos y la contraseña, ¿no? Ahora con esto deberíamos podernos conectar. Nos conectamos, ejecutamos y nos sale un error. A ver, ¿qué nos pide? Datos source. Creo que nos falta agregar el paquete de Postgres, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el de JPA, acá en el POM, pero no tenemos el de Postgres, ¿no? La dependencia de Postgres. A ver un toque para buscar la dependencia de Postgres. Es esto de abajo. ¿Cómo nos conectamos nosotros también? Igual, se bajan el Postgres, por ejemplo, acá. Pongan acá Postgres, SQL, acá tienen el Postgres, ponen download, ponen Windows, y acá ponen la versión que quieren, ¿no? Por ejemplo, lo descargo. 32 bits, 14, ¿qué es? Download. Acá ponen bien, Windows, no me deja descargarlo. Versión. Porque esa es la letra roja que dice download de installer. Creo que sí, Ahí. ¿no? ¿No? Y acá tienen ya la versión que quieran descargar, ¿no? Para Windows, más de 64 bits, 32 bits, para Mac o para Linux, ¿no? Pueden descargar cualquier versión de Postgres, es indiferente, solamente que yo recomiendo que trabajen con la última, ¿no? Que es la 14.4, ¿no? Si es que tiene un sistema operativo de 64 bits. Y no utilicen la 10.21, ¿no? Que es la mínima. La última la última que soporta, ¿no? Pero siempre recomiendo trabajar con la última versión, que sea LTS, ¿no? Como acá te recomiendan esta, utilicen esa. Bueno, lo bajan y luego le dan instalar, ¿no? Lo instalan y, como dicen, luego de instalarlo ya pueden usar un gestor de base de datos, que puede ser, por ejemplo, pgadmin. Creo que cuando lo instalas, te, te viene el pgadmin para instalarlo, ¿no? Puedo usar este o puedo usar el que yo uso, ¿no? Que es dbadder, ¿no? Los dos son gratuitos, tanto pgadmin como dbadder son gratuitos. No cuesta nada. Y luego, bueno, conectarse no es muy complicado después, ¿no? A ver, por ejemplo, yo acá entré dbadder, pones nueva conexión, pones Postgres si quieres, te bajan los drivers, luego acá pones el host,
que va a ser localhost, el puerto que te creó, el tipo de base de datos, no es necesario en realidad. Pones el usuario y la contraseña, ¿no? Luego pones probar conexión. Si todo va ok, ya le das finalizar y tienes tu base de datos ya para utilizarla, ¿no? Luego ya puedes poner crear tus bases de datos. Ya tienes el Postgre, el gestor, ¿no? Ya puedes crear tus bases de datos, crear tus tablas y todo lo demás, ¿no? Eh, si tienen alguna duda, al final de esta parte lo vemos, luego de grabar la sesión, y les ayudo de repente a instalar la base de datos. ¿Bien? ¿Ok? ¿Seguimos? Ya como comentaba, ¿no? Me sale error porque tengo el JPA, pero no tengo la dependencia del Postgres, así que hay que bajarla. La agregamos y esperamos que baje, ¿no? Casi está bajando y ya se bajó. Y ahora ejecutamos nuevamente. Me ejecutó, pero me salió un error. ¿Por qué me salió un error? A ver, ¿cuál es el error que salió? Me dice la base de datos media app 2. Media app PD2 no existe. A ver. Media app, claro, no existe porque le he puesto doble A. Vamos a configurarla. Voy a crear un nuevo, ¿no? Tenemos un nuevo que dice media. Y ahora sí debería ejecutar de nuevo y ya no debería salir error. Ya ves, ahora ejecutó todo ok, sin ningún error. Siempre tenemos que tener la dependencia del tipo de base de datos y el JPA que es para tener la base de datos también, ¿no? Tanto JPA como el SQL, ¿no? Las dos dependencias deben estar. ¿Quedó claro con lo de la instalación de la base de datos, correcto? ¿O alguna duda? ¿Pueden escribir? Así pueden escribir. ¿Qué Bueno, gestor se utilizaba? ¿O qué gestor utilizaba? claro, aquí les mandé el link. La base de datos es esta. Este es. Mira, por ahí. Vale. Pueden ver el chat, ¿no? O no pueden verlo. No se lo mando a WhatsApp. La base de datos. Y para esa base de datos automáticamente te da la opción de bajarte este gestor. Cuando bajas la base de datos, o también puedo usar este, ¿no? Yo uso este, que es el de BBADER, ¿no? Por ejemplo, en mi base de datos de BBADER puedo agregarle varios. Tengo uno que es Postgres, tengo uno que es este es Transact, este es SQL Server, por ejemplo, ¿no? Está apagado ahorita, así que va a salir error. Y puedo tener varios, ¿no? Conectándome desde acá. Este, por ejemplo, creo que es MariaDB, creo. Bueno, puedo tener varios. Bueno, y los pasé por el grupo. Y ahora sigamos con la clase. Ya, lo primero que vamos a hacer es crear los modelos, como les expliqué, ¿no? Vamos a crear un modelo, paquete, modelo. Como comentábamos, tenemos que crear estos modelos que son médico, paciente, especialidad, examen, consulta y usuario, ¿no? Son varios. Acá tenemos, por ejemplo, las tablas, que son varias, ¿no? Vamos a comenzar por los más sencillos, que son pacientes. Paciente primero. Nuevo, clase, paciente.
Ya, en el paciente tenemos nuestra clase de es ID paciente. Luego tenemos, por ejemplo, ahora vamos viendo. Tenemos nombres, apellidos, string, nombres, punto com. Luego viene también string, apellidos, DNI, string, dirección, teléfono, string, viene email. Creo que son todos, ¿no? A ver, veamos. Tenemos una paciente, nombre, DNI, dirección, teléfono, email, son todos. Ya. Ahora, para que esta clase que estamos creando acá se refleje en nuestra base de datos y cree la tabla, lo que nosotros tenemos que hacer es considerarla como una entidad primero que nada. Entity ponemos. Me dejo guardar. Y un grabador. Ya. Quita Entity. Mira, por ejemplo, hay dos. Hay Java Persistent y el ORG Hibernate Annotation. Nosotros tenemos que crear del Java Persistent, ¿no? Todo lo que sean sobre base de datos es Java Persistent. Hay otros también, pero siempre es Java Persistent. Por ejemplo, siempre pueden ser que se confundan de paquete, ¿no? De repente ponen crean las cosas, si les sale error, es porque el paquete no es el correcto, ¿no? Así que es Java Persistent. Bueno, hay que borrarlo. No, no importa. Ya, ya. Y lo demás se borró. Lo demás se borró. Bueno, ya. Creo que nos olvidé algo más que no se puede guardar. Ponemos. Bueno, hay que ponerlo privado de frente, ¿no? Privado. ID paciente. Date, string, string, y la casilla de ley, ¿no? Hay string, tenéis dirección, string, teléfono, string, mail, ya esos dos. No, acá le tenemos que poner sus métodos getter and setter, recuerden, porque son privados. Generar getter and setter de todos. Generamos. Ya, acá cuando es el ID, vamos a poner los identity, ¿no? O sea que se generen de uno en uno, 1, 2, 3, y así sucesivamente, ¿no? Ponemos el arroba ID de Java Persistence también. Luego le ponemos para generar valor, generate value, generate value de Java Persistence también. Y ponemos acá esta vez. Es igual a generate type punto identity, ¿no? Por ejemplo, aquí dice auto identity sequence, identity se suele usar. Si nosotros ejecutamos el proyecto, esta tabla se debería crear automáticamente, ¿no? Eh, por ejemplo, mira, vamos a ejecutar. Vamos. Y vamos a la base de datos. Actualizamos. Vamos acá.
Datos, ¿dónde está? ¿Me error? No salió. Está bien. A ver qué dice acá. Journey drop tabla pacientes cascada. Crear tabla y de pacientes sería no marchar. Ya, la tabla sí se creó, pero el problema de que no tiene dato. Al no tener dato no me la muestra. Hay que usar la otra herramienta que les comenté, que es esta de acá, Admin, por ejemplo. Instalarla. Download. Windows. La última versión. Ahora esperemos. Algunos gestores no te muestran la base de datos cuando está vacía, ¿no? Las tablas vacías, pero acá, por ejemplo, podemos ver el código que sí se ha creado. Tenemos la consulta, ¿no? Por ejemplo, aquí dice crear tabla con los campos y no ha dicho que no hay ningún error, ¿no? No, correcto. Instalamos. Esperemos que también la instalación. La clase sigue grabando, ¿verdad? O ya no. Ah, sí está grabando. Ah, me quiero. Ya, lo tengo que instalar. Finish. Ya lo abrimos. Ya tengo. Instalación, dice. Esperemos que se abra. Y acá nos piden. A ver, please master. Registrar, server, ¿no? No. Tenemos cuál es la conexión. No me acuerdo. 5462. Bien. Puedo hacer por vez. La contraseña creo que era 1, 2, 3, 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. User main root. Y acá en la le tenemos que poner algo. En el name ponemos level. Post. Hacer la reparación. Localhost. Ya. Guardamos. Case missing. ¿Cuál es key? Bien. El password. ¿Cuál es key? A ver, key. Mm, general. Bueno, no estoy muy seguro. Acá vamos a usarlo de una forma más práctica. Base de datos. Ahí no. Renovar.
volver a crear? No, porque ya existe la base de datos, ¿ves? El problema es que no tengo ningún paciente en esa base de datos. Y no puedo conectarme a esta. Localhost, puerto, main database, pues media app, PD2. Vemos que nos dice, ¿no? Que nunca he usado. ¿Qué nos pide? Podemos agregarle un registro para que se vea, ¿no? Sí, también, pero quiero conectarme a ver acá. Name server, Postgres documentation. Nos pide acá, ¿no? Acá están los servidores. Registrar, crear. Ya habría que agregarle un registro, ¿ya? Acá le creamos. Vale. Le ponemos sus. Ya tenemos. Sus. Ya, bueno. A ver, select. No. Paciente. Paciente, ¿verdad? ¿Era paciente o paciente? ¿Cómo se creó? Tenemos paciente. Paciente. A ver. Puta, nos dice media app inventory. No existe, dice. Bueno, vamos a crearlo desde acá. Vamos a crear un controlador para poder agregarlos. Vamos a agregar, por ejemplo, el service class. Primer paquete. Nuevo paquete example.service. Vamos a poner el nuevo interfaz paciente. Es y paciente, ¿no? La interfaz. Y paciente service. Luego creamos el otro paquete que es implementation. Implementation. Y acá le ponemos la implementación, ¿no? Clase paciente service. Hay que parar un rato el proyecto. Y acá vamos a poner un service que se registra. Vamos a poner paciente. Vamos a enviarle un paciente. Registrar. Y paciente. Cortamos el módulo. Esto es lo que va a devolver el método y esto es lo que va a aceptar, ¿no? Luego la interfaz implementamos. Implementamos paciente service. Recordemos que estos son service. Y nos pide implementar el método, ¿no? Implementamos el método. Ya, ahora entonces tengo que guardar, ¿no? Ya. Y ahora para poder registrar el paciente tenemos que crear un nuevo paquete que va a ser .dao. Este va a tener conexión a la base de datos. Por ejemplo, ponemos clase. Puede ser DAO o repo. También suelen ser, ¿cómo se llama? Interfaces, ¿no? Yo le pongo DAO. Ponemos, por ejemplo, y paciente DAO.
Hacemos finish. Este va a ser un extend. Y ponemos el JPA repository, ¿no? JPA repository. Ahí nos pide que pongamos el objeto o la entidad que vamos a poner. Y le hago acá el tipo de su variable, ¿no? Su ID. ¿Qué tipo de variable es? Bueno, esto no es necesario crear métodos acá realmente porque el repositorio lo extiende todo. Ahora en el service ponemos, por ejemplo, bueno, tenemos que inyectar primero el repositorio, ¿no? Ponemos el paciente DAO y paciente DAO y lo inyectamos, ¿no? Para inyectarle con el autorider. Ya con el autorider y luego lo llamamos. Ponemos paciente DAO, ponemos el save y guardamos la entidad. Esta es la forma más rápida de guardar el paciente, ¿no? Ahora ponemos uno para listar también. Vamos a hacer un listar. Listar es list, paciente, listar. Y acá no enviamos nada en realidad, ¿no? Porque no es necesario enviar nada para listar. Importamos el util list. Y acá agregamos el nuevo método, ¿no? Como creado en la interfaz, ¿no? Acá devolvemos, por ejemplo, un y paciente DAO.find era paciente DAO.find, ¿no? Que se devuelve todos. Y te devuelve una lista de pacientes, ¿no? Ahora tenemos ya el método de listar y de crear, pero tenemos que implementarlos en el controlador. No tenemos un controlador todavía, ¿no? Entonces creamos nuestro paquete controller, ¿no? Punto controller. Y ahí creamos nuestra nueva clase paciente controller. Acá recuerden que debe ir el res controller. Y luego de eso tiene que ir el res mapping, ¿no? El recos mapping. Recos mapping. En el recos mapping vamos a poner pacientes. Y acá vamos a poner el método, ¿no? Que sea, por ejemplo, los registros suelen ser post mapping, ¿no? Pero por ejemplo ponemos un public paciente registrar. Ya, esto también tiene que tener un paciente. Bueno, va a retornar. Poner un loop por mientras. Ya importamos todo y ahora tenemos que inyectar la interfaz del service para poder llamar al método, ¿no? Que es registrar. Llamamos acá al interfaz paciente service. Y paciente service. Y recuerden siempre el autoradio, ¿no? Autoradio. Ya. Acá tenemos null. Acá vamos a llamar este de acá. Por ejemplo, crear, ¿no? Y paciente service. Registrar. Y le mandamos el P. Y esto nos va a volver un paciente. Ahora esto, para poder usarlo, se suele usar con post. Se suele usar con el post mapping. Conocen lo que es el post mapping, ¿no? Cómo se utiliza el post, el get y todas esas herramientas, ¿no? No sé, o tienen alguna duda sobre esto. Por ejemplo, ¿cuáles son los métodos de petición HTTP, no? Por ejemplo, acá. Método de petición HTTP. Es por donde trabaja la tecnología REST, ¿no? Que pueden ser post, pueden ser get, puede ser put, delete. Por ejemplo, el post es para agregar algo mayormente. El get
El get es para hacer peticiones de listar, peticiones que no necesitan modificación, ¿no? Porque es por la URL. El put es para actualizar, mayormente, y el delete es para eliminar algo. Todas son peticiones HTTP, ¿no? Ya tenemos el de registrar. Ahora hacemos el de listar, ¿no? Por ejemplo, get mapping, no. Ponemos public. Tenemos una lista de pacientes. Listar. No nos envía nada. Y retornamos. Y paciente service. ¿Va? Y ponemos el de listar. Y agregamos el útil, ¿no? Ya tenemos dos. Tenemos el de listar y el de registrar. El primero hacemos. Acá tenemos nueva colección, no hay nada. Voy a agregarle ya. Ya vamos a ponerle un get, que es el listar, ¿no? Para el juegos. Paciente, ¿no? Es pacientes, pacientes. Y este es get mapping, es el get. Un get, ahora hay que ejecutar. Lanzamos y me trae un array vacío porque no tenemos ningún paciente creado, ¿no? Ahora en la parte de crear, vamos a crear uno nuevo. Este es listar paciente. Uno nuevo. Under request. Este va a ser tipo post. Ponemos agregar paciente o registrar paciente, ¿no? Registrar paciente. Nos copiamos la URL. Nos copiamos la URL. En registrar y en body tenemos que ponerle un for data de tipo JSON. Maximicemos esto. No es un raw de tipo JSON. Ya, acá tenemos que crear nuestro JSON, ¿no? A ver, ¿cuáles son nuestros campos? Acá vemos, por ejemplo, nuestro paciente modelo. Tiene todos estos atributos, ¿no? Entonces creamos nuestro JSON. Sí, por ejemplo, el ID paciente no es necesario porque se va a generar automáticamente. Ponemos nombre, puntos, el nombre. Apellidos, pues un apellido. DNI, puntos, un DNI. Dirección. Dirección. Teléfono. Email, ¿no? Y también el email. Ya, esto lo borramos. Ya un nombre, ponemos Jaime. Y los Ríos. DNI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No sé, ponerle el link 1, 2, 3, por ejemplo. Teléfono. Un correo, ¿no? Ya, por ejemplo, un correo. Ahora lo guardamos. Como es post, pacientes, le damos guardar. Y me sale que es 200, o sea, es ok, ¿no? Pero no me está devolviendo el paciente que he creado. ¿Hay un error ahí? Pareciera que sí, porque debería haber un toque. Ah, a ver, implementación. Claro, acá estamos devolviendo un null. Y acá deberíamos devolver esto de acá, ¿no? Para que nos devuelva el paciente que se ha creado.
Pero con esto ya deberíamos poder ver la base de datos, ¿no? A ver. No sigue sin salir. Extraño. Por un toque creo que es el interconexión, porque está acá el 1. Puedo verle sin esto. Puedo ver conexión. Sí. Por eso no me salían las bases de datos, porque no estaban las dos. Public. Base de datos sponsors. No, tengo que conectarme directamente a la que he creado. Interconexión es media PD2. Conexión, sí. Sí. Y nos conectamos. Y acá está media 2, ¿no? Tenemos public table y acá tenemos la tabla paciente. Y tenemos el, bueno, no se creó nada. Paciente. Tenemos la tabla que se creó, el esquema 2. Y ahora probemos nuevamente. Por ejemplo, como yo he puesto, no toque. Como actualmente yo he puesto acá en el Application Properties un Create and Drop, toda la información que yo agregue a la base de datos, toda la información que yo agregue mientras el proyecto está ejecutando se va a guardar. Pero cuando yo vuelva a ejecutar el proyecto, toda la base de datos se va a borrar y se va a volver a crear. Por eso es que me parece que está vacío. Por ejemplo, volvemos a enviar y me está devolviendo. Me está creando. No me está capturando los elementos, ¿no? Solamente la ID. Seguidos, dirección, name, teléfono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, a ver, paciente controller. Ya, para no tener un error así de repente porque no está mapeando bien las tablas o los campos, porque me lo está creando como nulos. A ver, mi paciente. Estamos. ¿No? Con paciente. Ya. Vamos a pegarle sus. Vamos a declararlos cuál es exactamente, ¿no? ¿Cuál es su map con el de la base de datos? Por ejemplo, acá tenemos esta notación. Es el column para referenciarlo. Para no tener problemas. Name. Igual nombre, ¿no? Así lo ponemos a todos. Nombre, apellidos. En el service. Estamos guardando, ¿no? Acá en paciente controller le mandamos el paciente. Pero acá no estamos enviando nada en realidad. Ya sé cuál es el problema. Acá, por ejemplo, acá podemos poner un breakpoint para ver qué es lo que está trayendo. Vamos a enviar. Tenemos que debuguear. ¿Ok? Ponemos debug en vez de ejecutar. Ponemos debug y ahora sí ejecutamos. Nos va a salir un breakpoint, ¿no? Y nos damos cuenta que el paciente viene vacío. Esto es porque acá nos está faltando una anotación adicional para que este objeto pueda entrar como un JSON, ¿no? Cuando tú mandas un JSON,
tiene que mapearte los nombres con los campos, ¿no? Que están acá. Y para eso se pone el, ¿cómo se llama? El request variable, ¿no? Se pone una anotación. Es el request body, ¿no? El request body, el de acá. Y con esa anotación ya debería funcionar, ¿no? A ver, guardamos, ejecutamos de nuevo, tenemos esto, y así guardamos. Y ya vemos que se está guardando, ¿no? Mandamos esto y nos devuelve el mismo objeto con el ID creado. Vamos a la base de datos, renovamos y nos está creando correctamente el paciente, el ID y todo, ¿no? Ya lo podemos listar. Por ejemplo, en listar tenemos el esto, no enviamos nada y nos lista el primer paciente, ¿no? Si tuviéramos otro también nos va a listar 1, 2 y 3, ¿no? Es esta notación que se usa acá, que he puesto actualmente en el modelo, es por si acaso yo quiero poner un nombre acá y un nombre diferente en la base de datos. Este nombre es el que se va a reflejar en la base de datos, ¿no? Por ejemplo, acá yo puedo poner dirección actual, y acá pongo otra cosa, ¿no? Y acá pongo dirección. El que vale en la base de datos es dirección, ¿no? Igual si desean no es necesario ponerlas, ¿no? ¿Tienen alguna consulta por ahora? ¿Alguien? ¿Alguna consulta? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Bueno, luego se van a crear las demás tablas. Vamos a crear una tabla más por hoy día. Por ejemplo, la tabla, a ver, aquí varias, paciente, médico, médico, vamos a crearla, ¿ya? Tabla médico, por ejemplo, tenemos model, class, médico, como se creó en el anterior, en el paciente, creamos también entidad, ¿no? Ponemos entidad, médico. Y luego ponemos sus demás atributos, ¿no? Por ejemplo, que puede ser private, privado. Acá nos sale un error porque he intentado crear la tabla, pero no tiene ningún parámetro, ¿no? Anterior, médico. Private, nombres. Y CNP, private, foto URL. Esos van a ser los campos que va a tener el médico. En el ID recuerden que siempre debe estar la anotación de ID, ya persiste, y también la anotación del general value, ¿no? Que es para poner el identity. Tenemos el strategy igual a generation type.identity. Para que les salga estas ayudas, como yo pongo, ponen control espacio, ¿no? Y te salen las ayudas, lo que te puede referenciar, ¿no? Luego le ponemos un generar getter and setter, ¿no? Y ya tenemos nuestra clase, nuestra entidad creada. Guardamos, restablecemos, no hay ningún error, no nos sale ningún error, no, ninguno. Y ahora nos vamos a la base de datos, ¿no? Vemos las tablas, pacientes, renovar, y tenemos ahí la tabla médico, ¿no? Bien, antes me había olvidado que acá en Postgres, cuando utilizo esto, tengo que editar la colección y crear una nueva, ¿no? Media por cada uno. Si quiero uno nuevo, tengo que crear uno nuevo, ¿no? Nuevo Postgres y le pongo la nueva base de datos que vamos a ver. Por eso es que no la veía.
Luego tenemos médico y tenemos las columnas, ¿no? Tenemos médico, CP, nombres, apellidos. Todo esto se crea desde el código, ¿no? Sin necesidad de estar creando la base de datos desde acá. Y también podemos ver en esta herramienta el diagrama, por ejemplo. Este no está relacionado con nada, ¿no? Actualmente. Luego ya vamos a ver cómo se van a ir relacionando las tablas para quedar más o menos así, ¿no? Más o menos la relación va a quedar algo así, ¿no? Bueno, la dejo como para que sigan avanzando, que creen... Para terminar, vamos a crear en el service el método. Tenemos el de registrar, listar, nos falta el de actualizar y eliminar, ¿no? Vamos a crear el de actualizar y el de eliminar. Esta sería actualizar, y el otro sería eliminar, ¿no? Este es un void. Este es. Ya tenemos esos. Terminamos por un rato. Y en la implementación nos van a pedir esos nuevos métodos, ¿no? Ya, el actualizar es lo mismo. Y el paciente save es igual. Y en el eliminar sería un paciente delete. Delete by ID, ¿no? Acá hay, por ejemplo, hay varios métodos que son automáticos. Ponemos delete by ID y ponemos el ID, ¿no? Ya con eso tenemos los métodos, vamos al controlador y creamos dos más, ¿no? Por ejemplo, al control le ponemos un put mapping. Acá hay un paciente. Actualizar. Nos manda un paciente. Retornamos el paciente. Punto actualizar, ¿no? Luego tenemos un delete mapping. Delete mapping. Public. Este no retorna nada. Void. Delete. Le mandamos un entero. Esto le vamos a mandar por la URL, ¿no? Vamos a ponerle de esta forma. Un ID. Vamos a mandar el ID por la URL y va a ser un path variable, ¿no? Path variable. Ponemos el ID. Esa referencia al mismo, ¿no? Este con este. Y ponemos ID. Luego ponemos también referenciamos la interfaz, punto, eliminar. Y mandamos el ID, ¿no? Y todos estos métodos deberían funcionar. Por ejemplo, tenemos el actualizar, que es un put. Veamos, por ejemplo, este es registrar, que es put. Este hay que duplicarlo. Duplicamos. Y acá en el body, en vez de tener, también necesitamos el ID, ¿no? ID, los puntos, 1 o más, por ejemplo. Ya tenemos el ID 1, vamos a actualizarlo. Que sea Juan, por ejemplo. Juan. Mandamos. Y como no está ejecutando, no va a salir nada. Ejecutamos. Y también tenemos que recordar que es un put. Acá le ponemos un put, ¿no? ¿Ya? Y ejecutamos. Y nos devuelve null de nuevo porque no hemos puesto el request body. Vamos a ver el request body. Ya. Guardamos. Y así actualizamos nuevamente. Y ya nos actualizan, ¿no? Con Juan. Vamos a cambiar el nombre. Y ahora si queremos borrarlo, creamos uno nuevo. Ok. Le ponemos delete.
En body no mandamos nada. Ponemos el params, per ID, y le ponemos el 1, ¿no? Mandamos, salió un error. Es delete pacientes, el error, delete no soporta. Delete mapping, ID, delete ID, portfolio. Bueno, ahí sigue, pero hay un error. Hay un error. ¿Qué nos dice el error? Que el programa delete no está soportado por Spring Servlet Machine. Spring Boot Servlet Machine. ¿Qué estamos usando? A ver, controller. Vamos acá. Pues, muy bien. Y lo buscamos, ¿no? Ok. ¿No es por la URL cómo está yendo? Pacientes. A ver, veamos. En el Postman dice que tiene que ser slash el ID. Sí. Bueno, vamos realmente. Que era ahí. A ver, no pasa mal. Así debería valer. Ahí sale ok, ¿no? Vamos a la base de datos y se eliminó esto. Listamos y vemos que ya no tenemos nada, ¿no? Si queremos registrar nuevamente, podemos registrarlo. Este es actualizarlo. Sale. Este es el de registrar. Registramos nuevamente. Y así, cuando borramos un registro, el registro se queda en memoria siempre de la base de datos y va a crearse con el nuevo ID, ¿no? Que es el 2, ¿no? Podemos crear otro, por ejemplo, no sé, un apellido. Apellido. Eh, no, este es otro, ¿no? Ya. Tenemos otro, por ejemplo. Tenemos dos, ¿no? Listamos. Nos listan los dos. Vamos a actualizar el número 2. No, pues acá arriba. Número 2 y le ponemos, por ejemplo, en vez de Juan, que sea Res. Ya. Acá también sería Res. Actualizamos, nos devuelve el objeto agregado. Me lo actualizó. Pacientes. Creo que no me acuerdo. A ver, nuevo. ¿Dónde está el método? Ya sé por. No, pero está bien. Vamos limpiando el ID. Post mapping. Post mapping. El ID 2. Sí, tenemos ID 2. Siguen creando, ¿no?
acá que me dice que está insertando. En vez de estar creando, ¿no? Actualizando. Ahora vamos a ejecutar nuevamente. Bien, debería ser. Bueno, se borraron toda la información. Ustedes pueden registrar. Registramos. Tenemos el ID 1. Utilizamos ID 1 y se está creando. ID, nombre, apellido. A ver, ahí se actualiza. Hay un error en que tiene que validar, pero actualmente no está actualizando el servicio, ¿no? Acá debería dar el paciente completo y registrarlo. A ver qué está llegando. Dibujemos. ¿Está llegando el ID? ¿O no me está llegando el ID? Ya, acá no me está llegando el ID. Me está llegando en null. Por eso es que no está que lo actualiza. De repente está mal escrito. Ah, estoy puesto ID y es ID paciente. Por eso es que no me está actualizando y me está agregando, ¿no? Como digo, la forma de dibujar es una forma práctica de ver los errores. Yo puedo ver lo que me está llegando y por qué no está haciendo el comportamiento que espero, ¿no? Cancelamos, por ejemplo. Quiero, por ejemplo, ya tenemos el ID paciente. Ya no es necesario dibujar. Enviamos. Paciente 1. Revisamos. Tenemos solamente uno, ¿no? Entonces ID paciente es 1. Ponemos, por ejemplo, Renzo. Y ya me modifica, ¿no? Como le digo, tienen que validar de repente que todos los campos que están acá sean los que están escritos correctamente en su modelo, ¿no? En su modelo paciente. En el modelo paciente sean los mismos, ¿no? Escritos correctamente igual, para que no haya ningún error. ¿Tienen alguna consulta? No para dejarlo hoy, por hoy ahí. Más bien les pediría que si pueden crear los métodos, los mismos métodos de registrar, listar, actualizar y eliminar, pero para médico, ¿no? Si tienen a médico, solamente faltaría crear los métodos correspondientes. Deben crearle su service, su interfaz. También deben crearle su DAO. Su DAO médico también su interfaz. Y su implementación también, ¿no? Y su controlador. Solamente le estaría dejando esto. Igual yo les paso esta carpeta para que vayan probando, ¿no? Cómo se crea automáticamente. Si quieren que no se borre la base de datos, pueden ponerle en vez de crédito, le pueden poner un play nada más. Así la base de datos solamente se actualiza y ya no se les borra su información, ¿no? ¿Tienen alguna consulta? Si no, para dejarlo por ahí. ¿Corre? Está claro. Parte. Ya los vería la próxima semana. Hasta luego. Gracias.